Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión. No sé si se escucha bien, si es que hay problemas de audio, ustedes me lo indican. Permítanme presentarme. Mi nombre es Ricardo Elías. Soy abogado peruano. Soy profesor en la Pontificia Universidad Católica en los cursos de posgrado. Además, enseño en la Universidad del Pacífico temas relacionados a delitos informáticos y prueba digital. Durante 4 años estuve a cargo de una oficina de cooperación internacional, la American Bar Association Rule of Law Initiative, esto es la iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Y en mi función no solamente organicé, sino también participé en la capacitación de cerca de 4.000 a 4.500 jueces, fiscales, policías a nivel nacional, esto es en todo el Perú, sobre temas de investigación criminal, sobre temas de litigación oral, sobre temas de procesal penal y también sobre herramientas tecnológicas en la investigación y el procesamiento penal. Soy maestrando por la Universidad de Girona en razonamiento probatorio. Y bueno, va a ser un placer compartir algunas ideas con ustedes el día de hoy. He decidido dividir esta exposición en algunos bloques. Cada vez que lleguemos al finalizar de cada uno de los bloques, voy a solicitar si es que alguno tiene alguna intervención, quisiera hacer alguna pregunta, levantan la mano, ustedes bien conocen esta plataforma, yo les doy el uso de la palabra, conversamos un poco y seguimos avanzando. Bien, entonces, son dos los temas, antes de finalizar mi presentación, son dos los temas sobre los cuales tengo especial interés en la investigación. Uno es prueba digital y otro está relacionado al testimonio, a la psicología del testimonio y su implicancia en el proceso penal. Bien, pero hoy día vamos a conversar sobre prueba digital. Entonces vamos a comenzar. Déjenme ver las pantallas aquí para tener todo en orden. Muy bien. Y empezamos con una pequeña reflexión. Internet, hola, hola, hola. Hola Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya veo que hay algunas personas y estaba en otra reunión, pero bueno, entonces no te pude tal vez dar la bienvenida y la presentación, pero bueno, para quienes están en esta reunión como asistentes y se van a empezar a vincular, pues para mí es un honor presentar al doctor Ricardo Elías Puelles, que sé que es abogado, docente universitario, ha sido integrante del programa Barroli en Perú, como un programa auspiciado por la comunidad internacional para el fortalecimiento del sistema penal acusatorio en Perú. Entonces, hemos podido trabajar juntos hace ya varios tiempitos, hace varios añitos, ¿cierto? Y toda la bienvenida, y bueno, este es un tema que sé que has venido trabajando hace mucho tiempo, y la verdad, pues toda la gratitud con la generosidad en tu conocimiento, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco a todos, por favor, apagar sus micrófonos y detener los videos para que podamos tener una mejor banda y resolución de Internet en esta reunión. Muchas gracias y bienvenido. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí comencemos. Bien, gracias Astrid por tus generosas palabras. Vamos a conversar. Em, Hace algunos años se organizó el 15º Congreso Internacional de Derecho Penal. Esto es un congreso que reunió a diferentes países de América Latina. Y uno de los temas que se abordó fue aspectos relacionados a los delitos informáticos, a las herramientas tecnológicas, en general a las nuevas tecnologías. En ese momento se avisoró y se dijo como tareas futuras que la comunidad académica, la comunidad científica, conjuntamente con los gobiernos, deberían comprometerse a realizar investigaciones sobre el delito de la tecnología informática. Esto es lo que se conoce ahora como cibercriminalidad. La teoría y política jurídica debe prestar especial atención al estudio y desarrollo de la ley informática, tomando en consideración las características de la información al compararla con los objetos tangibles. ¿Por qué digo que esto es importante? Digo esto que es importante por lo siguiente.
Piensen ustedes cuántos cursos en materia de investigación con herramientas tecnológicas hemos seguido, cuántos cursos en formación sobre temas de delitos informáticos o cibercriminalidad se han seguido. ¿Cuántos cursos se ofrecen tanto en la malla curricular a nivel de universidad o posgrado? En Perú, lamentablemente, por ejemplo, una gran falencia que tenemos, pese al incremento de este tipo de delincuencia, es que no contamos con una fiscalía especializada en delitos informáticos, sí con una policía, pero eso es una tarea pendiente. Y digo que esta es una tarea pendiente porque veamos, esta era una tarea futura en la cual mi país participó en este 15º Congreso Internacional de Derecho Penal, pero vamos a ver que en realidad no es una tarea futura. Este encuentro tuvo a bien esta reunión en el año 94. En Brasil en el año 94. Estamos hablando de ¿cuánto? 10, 20, más de 20 años, casi 30 años en la cual se avisoraba que este iba a ser un problema. Y la verdad es que en realidad es un problema. Tenemos pruebas relacionadas, por ejemplo, hoy en día en el manejo de drones, su fiabilidad sobre las imágenes capturadas, la licitud sobre las imágenes y las grabaciones que se han realizado, problemas relacionados a la geolocalización o georreferenciación, sea policial o sea judicial. Entonces, esta gran tarea, esta preocupación que se avisoró en el año 94 es una tarea que quedó pendiente en nuestros países, en general en los países de la región. Y yo les voy a contar una triste historia y me tomo el trabajo de hacerlo porque esta historia es mía. El año pasado, a ver, déjenme ver que acá están escribiendo. Ok. Muy bien. Ahora bien, el año pasado, aproximadamente en mayo del año 2019, me invitaron al Poder Judicial a dar una charla precisamente sobre estos temas, sobre delitos informáticos. Y no se realizó esta conferencia básicamente porque hubieron problemas políticos en nuestro país, hubieron marchas y se cancelaron los eventos. Entonces decidí ir a cenar. Lo que ven en esta imagen es mi camioneta. Entonces yo estaba manejando alrededor de las 7:30 de la noche y ya verán qué fue lo que sucedió. Lo que ocurrió fue que una motocicleta, se atravesó por donde yo estaba manejando, se bajó una persona con un revólver o con una pistola, se acercó, nos encañonó a las personas que íbamos dentro de la camioneta y se llevó nuestros celulares. Clásico tipo de delito de robo agravado. Las agravantes, 2 o más personas durante la noche y con arma de fuego. Esto, que sería un delito tradicional, un delito común, tiene implicancias desde un punto de vista tecnológico. ¿Por qué? Porque la delincuencia ha avanzado. Solamente se llevaron nuestros celulares. Déjenme ver, están escribiendo por aquí. Muy bien, se llevaron nuestros celulares y al día siguiente empezamos a recibir llamadas. Y acá tienen el número desde el cual nos empezaron a llamar. Básicamente lo que nos decían es que habían recuperado nuestros equipos electrónicos, estos son 2 iPhones, y que teníamos que seguir una serie de pasos para ubicar los teléfonos. Imagínense, un par de iPhones, al día siguiente uno dice, encantado, yo ahorita mismo me conecto para saber dónde están los equipos, pero lamentablemente no era así. Entonces no hicimos caso a las llamadas telefónicas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que ocurrió es que empezamos a recibir mensajes de texto. Y ustedes pueden ver ahí los mensajes de texto que recibíamos constantemente. 11 de la noche, 11:30 de la noche, 10:30 de la mañana, 11 de la mañana, etc. Y uno podría decir, ok, Apple le informa que están intentando acceder a su Apple ID. Y uno diría, bueno, estas imágenes me parecen que son correctas porque aquí dice iCloud. Sin embargo, si somos si afinamos bien el ojo, vamos a ver que ahí no dice iCloud. ¿Qué es lo que dice ahí? Lo que dice ahí es L-Cloud. Apple le informa que están accediendo a tu Apple ID. Esa L, si es que es en minúscula, parece una I mayúscula. Entonces, aquella persona que se llevó los celulares, ¿qué es lo que quería? Intentar ingresar a nuestras Apple ID, a nuestras cuentas. ¿Y por qué querría ingresar?
Claro, porque ahí tienen acceso a diferente información bancaria, información de nuestro Facebook, información de diferentes aplicaciones que tenemos instaladas. Pero como vemos, un delito tradicional, robo en mano armada, se convierte en algo no tradicional. Esto es lo que se conoce como phishing, por ejemplo. Y la historia no queda ahí, lamentablemente. Entonces, los ciberatacantes continuaban tratando de ingresar, porque no caímos en la llamada, no caímos en los mensajes de texto, y ahora verán que nos empezaron a enviar correos electrónicos. Entonces dicen, su iPhone XS ha sido ubicado cerca de la calle, que es una calle de Miraflores, que yo generalmente voy, a las 11 de la noche. Entonces uno podría decir, ok, de repente esto ya es mucho más fiable, quizás sea cierto que han encontrado nuestro equipo. Pero vemos qué es lo que pasa aquí. Lo que vemos en la dirección, sí, dice Find My iPhone, correcto. Uno podría decir, es cierto. Pero si vemos la dirección, dice applereport@email.cz. No es una dirección de Apple, no dice @apple.com, dice email.cz. Y este es un dominio que pertenece a República Checa. Entonces, no tenía, obviamente, nada que ver con Apple. Pero los delincuentes, ¿con qué juegan? Con la ansiedad que uno tiene. Uno quisiera recuperar recuperar sus teléfonos, pero lamentablemente no lo tienen. ¿Y cómo generan ansiedad? La última ubicación conocida estará disponible en 24 horas o por 24 horas. Entonces, nuevamente recapitulemos. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes por correo electrónico, siempre tratando de ¿qué? De acceder a nuestra información. Y hasta el día de hoy, ojo, hasta el día de hoy, esto estamos hablando de 28 de marzo, hace un par de días, han continuado o han tratado de que ingrese a mi cuenta. Dice Find My Mobile, nuevamente está mal escrito, para que les diéramos esta información, para que le diéramos acceso. Entonces, nuevamente, algo que era tradicional como un robo a mano armada se convirtió en algo no convencional, como un intento de phishing o delitos informáticos. ¿Y por qué tratan de hacer esto? Porque sencillamente no pueden desbloquear los equipos. O tendrían que vender los equipos, digamos la pantalla, la batería, desarmarlos cuyo valor es nulo, o tendrían que desbloquearlo para acceder a estos terminales. Entonces, lamentablemente las cosas son así. El mundo va cambiando y los delincuentes también. Va a ser importante para nosotros conocer algunas formas, algunos temas de herramientas digitales, sobre todo prueba digital. Y aquí, hasta este primer punto, antes de comenzar, no sé si es que haya alguna pregunta, quisiera saber si es que hay alguna participación de alguien que quisiera hacer. Sencillamente pueden levantar la mano, o si no, continuamos y al finalizar el primer bloque, realizamos esa ronda de preguntas. Bien, entonces creo que continuamos. Vamos a cerrar esto. Ahora sí. Primer tema. El primer tema. ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Aquí vamos a ver un poquito de estadísticas de cómo a nivel mundial se está moviendo todo lo relacionado a temas digitales, temas de delincuencia informática, y este texto, este título, ¿por qué me vigilan si no soy nadie?, le pertenece a una profesora, que es la profesora Marta Peirano. Está disponible su conferencia, sus charlas en TED Talk, que se llama ¿Por qué me vigilan si no soy nadie?, en la cual ella explica los problemas y las dificultades que existen alrededor de los entornos digitales. De hecho, es algo que yo les recomiendo, si tienen ahí algunos minutos, es sumamente interesante. Y ella hace referencia a un caso, al caso de Malte Spitz. Es un caso muy conocido, bastante famoso, que ya tiene aproximadamente 10 años. Malte Spitz es un político alemán que requirió a su compañía de comunicaciones, ojo, a la empresa de comunicaciones, que le remitan todo su historial. ¿Qué historial tenía la empresa de comunicaciones sobre él? No lo quisieron dar, no se lo quisieron proporcionar. Él tuvo que activar judicialmente sus pedidos hasta que le entregaron la información compartimentada. Esto es de pocos meses, me parece que fueron 2 o 3 meses de información nada más. A continuación, vamos a ver qué fue lo que él pudo procesar con la información que tenía almacenada la compañía de comunicaciones
sobre él. No es que estaba investigado, no es que había una autorización judicial para realizar el registro móvil, no es que hubiera una investigación en la cual estaban pidiendo la geolocalización, no. Un ciudadano como usted o como yo, que tenía un teléfono móvil y cuya empresa de comunicaciones guardaba el registro de toda la información. Bien, entonces veamos lo que él consiguió. Una vez que obtiene esta información, él la procesa y realiza una pequeña animación como para ver cuánta información habían almacenado la compañía de comunicaciones sobre él. Esta es la página web suya del profesor de Malte Spitz. Utilizó el Google Maps para realizar una animación. Esto lo que se está viendo son tan solo 2 días de su vida. Solamente tenía el teléfono prendido y como vemos, todo está siendo geolocalizado. Se ven las llamadas que ha realizado, la cantidad de mensajes de texto que ha enviado, la duración de conexión que ha tenido a Internet, las ciudades por las cuales se ha ido desplazando y todo esto lo tenía la empresa de comunicaciones. Lo tienen en Alemania, lo tienen en Colombia, lo tienen en Perú. La pregunta es cómo pueden o cómo debe accederse a ello. Si ven, él ha realizado una animación de los diferentes meses que se le entregó, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Cuando aparece un signo de interrogación es o porque no hay señal o porque sencillamente tenía el móvil apagado. Pero esta es toda la información que nosotros estamos suministrando. Y esto es que en realidad es una realidad alarmante. Si es que nosotros, yo les pregunto a ustedes, y es una pregunta retórica en realidad, ¿en cuántas ocasiones ustedes apagan el celular durante el día? Yo no lo apago nunca. Es más, ni siquiera cuando me voy a dormir. Sencillamente tengo el teléfono prendido. Y como tengo el teléfono prendido, voy transmitiendo una señal a la antena más cercana, una señal a mi antena, a mi operador. Esto es, sabe dónde estoy, sabe la información que estoy recibiendo, incluso sabe las personas con las que estoy. Claro, porque esa antena recibe también llamadas de mis amigos, de mi pareja, de mis familiares, y sabe cómo estamos. Y esta es una realidad alarmante. Y esta es una realidad alarmante que se traduce en datos estadísticos. Pensemos en delitos informáticos, ¿ok? Aun cuando esta no es una charla sobre delitos informáticos, pensemos en ellos, porque esto nos va a permitir saber a lo que estamos expuestos. El 65% de los adultos de todo el mundo ha sido víctima de algún tipo de ciberdelincuencia. Todos hemos recibido de repente algún archivo infectado, de repente todos hemos recibido algún troyano, de repente alguien ha hackeado una cuenta de correo o de repente hemos sido víctimas de ciberbullying. Es decir, más de la mitad de la población mundial ha sido víctima de un ciberdelito. Y cuando hablamos de ciberdelitos, estamos hablando, por ejemplo, de virus informáticos y códigos maliciosos. Más de la mitad, el 51% del mundo, de acuerdo al informe Norton del año 2019, hemos recibido algún virus. El 10% ha caído en estafas online. ¿Qué son las estafas en línea? Reciben un correo electrónico, ahora se han puesto de moda los relacionados al coronavirus, le dicen, bueno, usted ha sido elegido con un bono que va a ser acreedor de cierta cantidad de dinero, para hacer el desembolso usted va a tener que proporcionarnos o hacernos un pequeño envío. Listo, estafa en línea. Esto es lo que se conoce como ciberdelincuencia réplica o ciberdelitos réplica. Los delitos tradicionales, una estafa clásica que tiene las herramientas tecnológicas a su disposición. Ciberdelitos réplica, ¿ok? Y los ciberdelitos puros son aquellos en los cuales son nuevos delitos son delitos cuyo objetivo o principal centro de ataque son las nuevas tecnologías y las herramientas para cometerlos son nuevas tecnologías. Ejemplo, virus informático. 9% en el mundo ha sido víctima de phishing, lo que les enseñaba mi teléfono y las direcciones que constantemente llegaban para que yo diera mi información, phishing. 7% fraudes con tarjetas de crédito. Entonces, estamos expuestos. Ahora, el problema es que el 3% de la población mundial piensa que no va a ser víctima de un ciberdelito. Imagínense, o sea, todos pensamos que en algún momento vamos a ser víctimas de este tipo de delincuencia.
Casi el 80% piensa que no se va a atrapar al delincuente. Y en efecto, en realidad, lamentablemente, nuestras agencias, no sé cómo estará pasando en Colombia, pero en Perú es una gran tarea pendiente y en general en la región. Falta fortalecer la investigación con recursos tecnológicos para atrapar a los delincuentes. Y cuando estamos hablando del sentimiento de culpa, es que una vez que uno cae en estos fraudes, en esto, descarga el virus, se le infecta la computadora, o incluso lo que se conoce como secuestro remoto, es decir, yo trato de ingresar a mi computadora y ya no puedo hasta que haga un pago, no puedo recuperar la información que tengo ahí, genera un sentimiento de culpa. Esto es, la víctima de phishing, en este caso el 78%, de estafas el 77% y de ataques con virus informáticos el 73%, generaron un sentimiento de culpa. Esto es, dijeron, es por mí, porque no adopté las medidas de protección, que fui víctima de esta delincuencia. Digamos como que justifican lo que, o tratan de explicar lo que ha salido. Y esto no queda solamente en data estadística, esto incluso va más allá. De acuerdo a diversos estudios que se han hecho, por cada minuto que pasa, esto es, apenas vamos, digamos, 5 minutos, en un minuto que está durando esta exposición, hay más de 1.861 víctimas en el mundo de este tipo de delitos. Y la pérdida que se genera o la ganancia que genera ilícitamente, estamos hablando de 1.138 millones de dólares. Estamos hablando de ganancias estratosféricas. De hecho, el Centro de Estudios Criptográficos de España, ahora tengo unas estadísticas adicionales, vieron que la delincuencia a través de recursos tecnológicos, la ciberdelincuencia, movía tanto o más dinero en algunos casos que el tráfico de drogas. Entonces, ¿es una realidad alarmante? Claro que sí. Pero estamos a tiempo de comprender cómo se mueve esto y qué recursos tecnológicos tenemos para la investigación y cómo probar esto. Bien, acá voy a hacer una pequeña pausa. No sé si tenga alguna pregunta sobre este primer punto. Muy bien. Entonces, me imagino que están dejando las preguntas para el final. Entonces, continuamos. Dificultades en la investigación. Bien, segundo punto, dificultades en la investigación. Cuando estamos realizando o cuando vamos a hacer investigaciones que tienen recursos tecnológicos, hay ciertos elementos a tomar en consideración. Esto es que dificultan la investigación. El primer punto es la rapidez y el acercamiento, del atacante. ¿Por qué? Porque primero, un atacante puede utilizar programas que actúan retardados o controlados en el tiempo, botnets o red zombies. ¿Esto qué significa? Yo estoy en mi computadora, entro a una página web de repente poco confiable y se me descarga un archivo. Listo, no pasa nada, sigo trabajando. De repente reviso mi correo, descargo un archivo de alguien que no conocí y sigo trabajando. Ok. Quizás mi máquina ya está infectada y esto significa que se convierte en una especie de red zombie. Alguien, un atacante, de manera remota, lo que puede hacer es controlar mi máquina. Controlar mi máquina de manera remota para cometer un delito a través de ella. Y claro, si ven el IP desde el cual se cometió el delito, no va a ser el IP del atacante, va a ser el IP de la máquina infectada. Y seguramente yo en la investigación voy a decir, pero yo no utilicé a las 11 de la noche, yo estaba durmiendo con mi esposa, con mis hijos, estaba en otro lado. Pero mi ordenador había sido infectado y de repente mi máquina estaba siendo utilizada para cometer el delito. Esto es lo que se conoce como una red zombie de ordenadores, máquinas infectadas controladas por una persona que está detrás. Y esto nos trae como consecuencia problemas con la localización. ¿Dónde está el atacante? ¿Dónde lo puede ubicar? ¿O cómo lo puede ubicar? A ver, tenemos una pregunta. Ah, delicado tema, sí. Sí, delicado tema. Entonces ese es un primer problema. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Seguridad informática, sin duda. Tenemos que tener en consideración ¿cómo podemos hacer?
Bueno, primero que hay algunos cursos que se dictan sobre seguridad informática, cursos en línea, algunos que son gratuitos. Dos, lo que tenemos que tener es, por ejemplo, aquellos que tengan Windows o que tengan Macs, tener todos los parches habilitados. Cada vez que me sale una actualización, por más pereza que nos dé, tenemos que actualizar la máquina. Porque los desarrolladores de aplicaciones, porque los que, digamos, tanto Windows, tanto Microsoft como Apple, tratan de mantenerse al día en estos temas para que sus máquinas no sean utilizadas para estos temas de delincuencia. Entonces, tener habilitada y actualizada siempre nuestros ordenadores. ¿Qué más podemos hacer? Tener nuestros antivirus también actualizados, instalados, nuestras máquinas. ¿Qué más podemos hacer? Visitar webs de confianza, no descargar archivos que tengan dudosa procedencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Un solo sistema de ingreso a la plataforma, sin duda, claro que sí. Muchas gracias, Hamilton, por tu comentario. Entonces, este es un primer punto. Facilidad para encubrir el delito. Segunda característica que dificulta la investigación de estos delitos. Es posible modificar un programa para que realice una actividad ilícita y establecer una rutina de software que vuelva a modificar el programa. Sin duda, claro. Nuevamente, esto está relacionado con lo que nosotros decíamos. No solamente se puede cometer el delito utilizando ordenadores, bot zombies, sino también existe facilidad para encubrir las huellas del delito, para desaparecer aquellos archivos, para tratar de desaparecer el rastro que estamos dejando en nuestro paso en el Internet. Entonces, ese es un segundo problema. Primero, la localización desde donde se comete el delito, y el segundo es, quien comete el delito tiene una serie de herramientas para encubrirlo, para eliminarlo, para desaparecer y dificultar la investigación. Tercero, facilidad para borrar pruebas. ¿Y esto por qué? Porque de repente pertenece a un grupo organizado, porque puede realizar la manipulación de programas y datos a distancia, porque existen cuestionamientos a la originalidad y la validez de los documentos obtenidos por medios electrónicos. Sí, claro. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Voy a ponerles un pequeño video. Acá voy a parar mi video. Ahora sí. Este es un programa, por ejemplo, que me permite controlar de manera remota mi dispositivo electrónico, esto es mi computadora. ¿Ven? Acá vamos a ver un pequeño ejemplo. Ya, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es un programa. Ahora sí. ¿Qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es un programa que me permite ser instalado en la computadora y en mi dispositivo electrónico. Este es mi celular, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder controlar de manera remota mi celular. Imaginemos, ahora ya entrando a temas penales, imaginemos que se realiza una investigación, se realiza la detención de una persona. Se allana su vivienda, se incauta su celular y el agente policial o fiscal, no sé cómo trabajan en Colombia, realiza la incautación del dispositivo electrónico. En Perú, no todos los policías tienen una buena formación en temas de investigación y protección de los medios de prueba digitales. Entonces, digamos que el celular es colocado en una bolsa de plástico o de repente es colocado en una bolsa de papel. Si es que el equipo no está apagado, si es que no he retirado la batería, si es que no lo he puesto en modo avión, ¿qué es lo que va a seguir? Transmitiendo una señal. Claro, a las 10 de la mañana me intervinieron y se llevaron mi equipo, pero de repente otra persona de manera remota puede controlarlo. Ya hemos visto que hay programas para hacerlo. ¿Por qué? Y cuando se realice una pericia va a decir, a las 10 de la mañana aparece mi cadena de custodia.
que ha sido incautado. Y a las 10:30 de la mañana que se han empezado a borrar los archivos. A las 11 de la mañana que se ha borrado o se han borrado tales otros archivos adicionales. ¿Quién tendría que responder? ¿El fiscal, el policía? Decir, ¿ustedes no han manipulado? Sabemos que no lo hicieron ellos. Sabemos que algo lo hizo de manera remota. Pero esto es porque no hubo una adecuada protección de la cadena de custodia desde el inicio. Entonces, para eso, para evitar estos problemas, ya existen instrumentos, ya existen herramientas que nos permiten controlar de mejor manera estos dispositivos electrónicos. Lo que ustedes están viendo es un sobre Faraday. ¿Qué es un sobre Faraday? Un sobre Faraday es un sobre diseñado especialmente para contener los celulares. ¿Qué es lo que hacen? Bloquea la señal. Por más que tenga instalado el programa y quiera controlarlo de manera remota, no lo voy a poder hacer porque me está bloqueando la señal. Lamentablemente, en América Latina no tenemos generalmente el dinero suficiente para que cada agente policial tenga su propio sobre Faraday, que sería lo ideal. De hecho, eso es lo que debería hacerse. Ok, no lo tiene. ¿Qué puede utilizar? Puede utilizar papel aluminio. Me llevo el equipo electrónico incautado, lo envuelvo en papel de aluminio y lo coloco en mi sobrecontenedor. No va a ser lo mismo que el sobre Faraday, pero igual va a minimizar la posibilidad de control remoto. Entonces, este es un punto a tomar en consideración. ¿Ven? Y ahí hay algunos ejemplos. En Perú sí, en Perú algunas policías especializadas sí tienen el sobre Faraday, otros no lo tienen, y en las capacitaciones que hemos venido trabajando está la necesidad de tener las herramientas adecuadas. Tuve la oportunidad de colaborar en el diseño de un manual, se llama Manual de Evidencia Digital, lo dirigió un profesor y amigo argentino, Martín Nessi. Yo a los organizadores se los voy a enviar porque tengo la versión digital y ahí hay una serie de pasos y recomendaciones que se tendrían que tomar en consideración para evitar la destrucción, para mejorar la perenización y para mejorar la actuación de la prueba digital. ¿Bien? Listo, sigamos. El cuarto punto, problemas de la intangibilidad. Hasta mitad del siglo XX, el derecho penal protegía bienes corporales o tangibles. Ahora sabemos que existen bienes que son intangibles. Ahora vamos a ver, hay un comentario. Ok, ¿cómo se preserva la evidencia digital en casos que el atacante borre o manipule la información? Bien, aquí lo que vamos a tener que trabajar de manera de la mano es con nuestros peritos digitales. Sean peritos digitales oficiales, peritos digitales de parte. Si es que yo cojo mi computadora y elimino un archivo, le pongo borrar, listo. No significa que ya haya quedado automáticamente eliminado. No, es más, para que pueda borrarse completamente tendría que ser sobrescrito nuevamente. ¿Existe la posibilidad de recuperar los archivos borrados? Sí existe la posibilidad de recuperar archivos borrados. Y esto se los explico con un pequeño ejemplo muy sencillo. A mí me gusta la fotografía, de hecho es uno de mis pasatiempos, y mi profesor compró una tarjeta de memoria que aparentemente era nueva. La colocamos y no tenía fotografías. Sin embargo, cuando la colocamos en una computadora y vimos las propiedades, vimos que estaba pesado. ¿Qué es lo que había pasado? Le habían vendido una memoria que había sido borrada y se había sido formateada, pero pudimos recuperar los archivos digitales que estaban allí y que eran fotografías de otra persona que había sacado con esa memoria. Entonces, claro, él lo borró y dijo, está limpia, la puedo vender como si fuese nueva, pero no. Existen programas, existen software que permiten recuperar toda esa información. ¿Bien? Entonces, continuemos. Por eso, si es que van a deshacerse de un celular, yo les diría, piénsenlo dos veces, porque si venden un celular, de repente la persona a quien lo compra tiene la capacidad de recuperar la información que ustedes consideraron eliminada. Esos archivos, esos videos, esas conversaciones de repente pueden caer en malas manos. ¿Bien? Yo tengo mis equipos, de hecho yo no los vendo, yo los tengo guardados, en todo caso destruidos, pero por un tema de seguridad. Y decía, regresemos a este punto. Decíamos que antes, el cuarto punto de problemas en la investigación es la intangibilidad de los bienes. Claro, si estoy hablando de, en mayo del año 2019 le robaron a Ricardo Elías su celular, uno puede decir, ok, el celular es físico, ¿cierto?
Sin embargo, ¿qué pasa si yo les digo, una empresa uruguaya invirtió en Perú? Invirtió y compró con bitcoins o compró con monedas digitales, con criptomonedas. Muy bien, no sé cómo está regulada en Colombia. En Perú, las criptomonedas no forman parte del tráfico, discúlpenme, no tienen el mismo valor que una moneda. De hecho, no hay una regulación específica aquí que la equipare al sol, al dólar, a los bitcoins, a las monedas de Ethereum. ¿Cómo se realizaría una investigación de este tipo? Bien, entonces este es el cuarto problema, la intangibilidad de los bienes que son materia de investigación. Y el quinto problema está relacionado con el anonimato. No necesitas utilizar tu propio ordenador, no necesitas utilizar tu computadora. De hecho, es más, ni siquiera a veces lo hacen. En Perú, por ejemplo, tenemos un problema, la proliferación de las cabinas de Internet o los cafés de Internet. Muy poca o escasa protección tienen estos. ¿Qué es lo que hacen? Uno paga 30 centavos de dólar, un sol 50, y alquila 30 minutos en una cabina, y listo. ¿Y desde ahí puede cometer delitos? Claro que puede cometer delitos. Primer punto. Segundo punto, servidores que borran o sustituyen por otra dirección de correo electrónico. Abuso del software libre. El anonimato. No sé si ustedes hayan escuchado de lo que se conoce como la red Tor. La red Tor, el Deep Web, software especializado que me permite a mí mantener el anonimato en Internet. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la red Tor? Con cargo a conversar un poco más adelante. Si es que yo entro a Google y coloco, por ejemplo, comprar un código procesal, listo. Google tiene mi información, sabe que desde mi IP yo he buscado comprar un código procesal. Ok, por más que le ponga pestañas de seguridad, aún así estoy dejando una huella en Google. Pero aquí vienen algunos software especiales que, como la red Tor, me permiten a mí mantener mi anonimato. Y esto no es de por sí algo malo. No es que yo quiera mantener el anonimato, no significa que esté cometiendo algo ilícito. Imagínense ustedes que tienen algún tipo de enfermedad que no quieren que la gente se entere. Ok, y si colocan esos datos en Internet, en Google, va esa información a estar disponible. Por lo menos al servidor, por lo menos a Google. Pero de repente ustedes quieren, no sé, realizar alguna búsqueda de algo privado. O de repente ustedes tienen un estudio jurídico y quieren mantener algún tipo de anonimato. Ok, para eso se creó y se pensó la red Tor. Sin embargo, se pervirtió esto. Los traficantes de drogas, de armas, de imágenes de abuso con contenido sexual, pornografía infantil, lo utilizaron para mantener el anonimato. ¿Por qué? Porque es muy difícil rastrearlos, ubicarlos, si es que uno no tiene el conocimiento especializado para ello. Entonces, nuevamente, esa es nuestra quinta característica en torno a las dificultades y los retos que presenta una investigación criminal cuando estamos hablando de entornos digitales. Más aún, si estamos hablando, por ejemplo, de tarjetas de pagados, de sistemas de pagos electrónicos como el e-Gold, estamos hablando como, por ejemplo, de los bitcoins, de los Ethereum, estamos hablando de pornografía infantil distribuida a través de entornos digitales, etc. Ahora bien, de hecho, hablando sobre lavado de activos, hago un pequeño paréntesis, lavado de activos con juegos de Internet, uno diría, no tiene nada que ver. De hecho, Gafi anunció hace más de 5 años que los juegos en Internet, por ejemplo, la imagen que estamos viendo se llama World of Warcraft, están siendo utilizados para lavar activos. ¿Por qué? Porque aquí uno puede invertir dinero, uno puede comprar cuentas, uno puede monetizar esto. ¿Y qué es lo que hace? Ocultar el dinero de procedencia ilícita, lavado de activos a través de juegos de Internet, que es un campo nuevo de estudios, que es un campo nuevo de investigación, pero que es posible no solamente con World of Warcraft, que es este primer juego. Es más, si ustedes tienen hijos que son adolescentes, hijos que son chicos, han visto qué juegos juegan ellos en las plataformas. Second Life también. Yo me creo un avatar, digamos una persona, listo, y me meto en este juego. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Puedo hacerlo trabajar, puedo hacerlo estudiar, puedo ir a plataformas virtuales de educación para ganar dinero y comprar cosas. Por ejemplo, un auto, por ejemplo, comprarle ropa a mi avatar. Pero ¿cuál es el problema?
que también puedo pagar por ello. Puedo invertir con ello. Y hay personas que pueden comprar mis avatars, mis tarjetas y demás y convertirlo a dinero. Nuevamente, lavado de activos a través de entornos digitales, a través de juegos de Internet. Y esto no es una curiosidad que haya salido de mi parte, sino son estudios y publicaciones que ya ha hecho Gafi anunciando que estos son los problemas. Y ojo, recordemos cómo veíamos la presentación inicial. Decíamos, tareas futuras. Y el 15º Congreso Internacional de Derecho Penal dice que los problemas que se nos vienen, año 94, Gafi lo estaba anunciando el año 2015, diciendo, ojo, mucho cuidado con el lavado de activos en esta modalidad. Y no somos realmente conscientes de lo que está pasando en Internet. Bien, no sé, voy a hacer una pequeña pausa para si es que alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta que quiera, no sé, de repente decirla o si no es de escribirla, mientras tomo un poco de agua. Profe, buenos días. Dios le bendiga. Pues a la Hamilton Palacio. Hola Hamilton, buenos días. Ya el doctor Ricardo Elías se dispone a escucharte y absorber tu inquietud. Ya está, dale, perfecto. Dale. Sí. Profe, buenos días. Habla Hamilton Palacio. ¿Cómo está? Lo escucho, Hamilton. Buen día. Lo que usted hablaba ahora es como una parte de aporte. Por ejemplo, acá en Colombia se sugiere mucho en la parte digital, es como el IDEI. El IDEI para que de esa forma se pueda hacer la ubicación de la computadora o el lugar donde se está haciendo, donde enviaron el virus para poder hacer ingresar a la plataforma, sea de Bancolombia o cualquier banco que la persona tenga, y así poder ubicarlo. Lo que se sugiere por lo general es que nunca borren el IDEI. El IDEI en cuanto a para poder ubicar de a dónde se está manipulando o a dónde se está haciendo engañada la persona. Y como lo manifestaba ahora, era como tratar en cuestiones de seguridad, uno manejar siempre el mismo computador, siempre y cuando pues, el de uno, que nadie lo utilice, para evitar que se hagan, para que usted pueda detectar fácilmente esa manipulación digital. Correcto, correcto. De hecho, sí, muchas gracias, Hamilton, por su aporte. Me parece que hace referencia al IP. Sí. Sí, sí. Correcto, correcto. En efecto, que básicamente es la identificación desde el punto del cual desde el cual nos estamos conectando. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de IP, ahí vienen algunos problemas. Yo no soy ingeniero, sino yo soy abogado que se ha especializado en estos temas. Entonces, seguramente si por ahí hay algún ingeniero nos puede dar desde un punto de vista técnico algo más técnico, disculpen, valga la redundancia. En IPs tenemos lo que se conoce como IP dinámico y IPs estáticos. Los IPs estáticos, ¿cómo funciona el IP? Si yo me conecto desde mi computadora en este momento, la apago y me vuelvo a conectar, me cambia de IP, porque el IP se me asigna cada vez que estoy conectándome. Pero hay algunas instituciones, hay algunos institutos, universidades, entidades del gobierno, en los cuales ellos tienen un IP asignado. Entonces, ¿esto qué significa? Que por más que prenda, apague, siempre me va a ser el mismo IP. Mientras no pase eso, mientras eso es un IP estático. En cambio, lo que normalmente tenemos en casa son los que se conocen como IPs dinámicos, que van cambiando esto. Para el IP se puede enmascarar, sí, en efecto, el IP se puede enmascarar, el IP se puede, como bien señala aquí Angie Lozada, pueden haber dificultades para encontrar el IP. Ese es el problema y esos son los retos. Y eso, en algún momento alguien comete un error. Y yo les voy a comentar, sí, es un error considerar que con el IP se puede identificar al posible perpetrador. Es un indicio, va a ser un elemento inicial que voy a tener para realizar mi investigación. Porque a veces, vamos a hablar un poquito sobre los temas de IPs que están comentando y los errores que se cometen aquí. A ver,
Si yo pido mal, por ejemplo, si yo digo, quiero saber a las 8 de la noche cuál es el IP desde el cual se creó la cuenta tal en este tal sitio. Ok, si no especifico, por ejemplo, la hora, 8 de la mañana, 8 de la mañana hora Perú, hora Colombia, hora Estados Unidos, hora tal, de repente la información que me proporciona es una información incorrecta. Puedo decir, sí, tengo acá el IP y este IP me da con esta persona. Ok, pero eso va a generar un error. Entonces, en Perú hemos tenido, en Perú hemos tenido varios problemas de identificación del IP porque se pide mal, como bien señalan acá en el grupo, por error. Se puede tener problemas al momento de, por ejemplo, señalar la hora desde la cual se ha cometido el supuesto acto ilícito o la zona geográfica. Entonces, esos problemas hay que superarlos. Yo les quería comentar un pequeño caso para que vean. Todas las personas cometemos errores. En algún momento incluso las personas, los perpetradores de estos tipos de delitos, cometen algún error. Tuve un caso, yo generalmente defiendo víctimas en temas de delincuencia informática y empresas cuando son temas de delitos informáticos, como víctimas también. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió en Perú, y este es un caso que tuvimos, que se trabajó de manera paralela con la promulgación de la ley de delitos informáticos. Es más, algunos pensaron que el caso que llevamos incluso en medios digitales y en medios de comunicación tenía algo que ver con la ley. Pensaron que el caso había sido, digamos, diseñado a propósito de la ley, pero no era así. El caso fue el siguiente. Una joven abogada va a una reunión. A una fiesta, va a los servicios higiénicos, va al baño y entra otra dama. Y se acerca, cierra la puerta y empieza a llorar. Y dice, pero ¿por qué me has dejado? Si éramos felices, dame una oportunidad. Y ella le dice, oye, yo no te conozco, discúlpame, de repente hay alguna confusión. Entonces, le dice, no, pero sí, es que hemos tenido una hermosa relación en los últimos 3 meses. Ya un poco más calmada, le enseña su teléfono y a esta chica. ¿Y qué es lo que había pasado? Había tenido una relación virtual, pero no con ella, sino con otra persona que había creado un falso perfil y se había hecho pasar por esta joven abogada. Entonces nosotros tomamos este caso. ¿Por qué? Porque este primer caso dio origen a que en una plataforma de lesbianas se pusiera el caso y se dijera, este caso lamentablemente no es aislado. Si alguien conoce más víctimas, por favor, denos la información. Y empezaron a aparecer 2, 3, 4, 5 víctimas bajo el mismo modo. Se conectaban, se hacían pasar por la persona que se conectaba se hacía pasar por una lesbiana, tenían una relación sentimental, hacían intercambios de fotografías hasta el punto en el cual pedían fotografías íntimas y luego enviaban un pedido de dinero. Si es que no quieres que le dé a tus jefes, al nido donde enseñas, al banco donde trabajas, estas fotografías íntimas, entonces tienes que transferirnos o hacernos recarga de celulares o transferirnos cierta cantidad de dinero. Entonces yo digo, porque esto es un tema falible, porque claro, este perfil falso había creado una cuenta en Facebook falsa, una cuenta en Twitter falsa, una cuenta en LinkedIn falsa, incluso hacía que su cuenta en Twitter tuviera actividad. Claro, porque si a mí me llega una solicitud de amistad de una persona que tiene 5 amigos y nada de actividad, yo creo que es algo sospechoso. Pero si yo ya lo empiezo a conectar con otras cuentas, le doy una apariencia de que esto es regular, de que esto es lícito. Pero ¿cuál fue el problema? Todo estaba perfecto hasta que asoció una de las cuentas a su correo personal. Y ahí es como pudimos dar con el hombre, con el abogado que estaba detrás de todo esto. Entonces, claro, uno podría decir, ese fue un error humano. De hecho, fue un error humano y ese fue lo que generalmente tiene estos problemas. Bien, entonces hasta ahí. Continuemos, por favor, para seguir hablando. Algunos conceptos relevantes a tomar en consideración cuando estamos hablando sobre prueba digital, cuando estamos hablando sobre temas de derechos y nuevas tecnologías. El primero de ellos, cuando hablamos de prueba digital, sería hacernos la pregunta,
Evidencia digital. ¿Es lo mismo hablar de prueba digital o evidencia digital? Hay algunos autores que utilizan el término evidencia digital. Los profesores argentinos Saín, Petrone, incluso el mismo manual de evidencia digital que trabajamos con Cooperación Internacional, utilizan este término. Saín y Petrone, evidencia digital, datos e información digital que se almacena, transmite o recibe en un dispositivo electrónico y pueden tener valor para una investigación criminal. Petrone, todo dato, conjunto de datos informáticos que se introducen en un proceso con fines probatorios. Nosotros en Perú tuvimos una discusión. Ahora contesto las preguntas. En Perú tuvimos una discusión en un acuerdo plenario, esto es una reunión de los jueces de la Corte Suprema del Perú en el año 2012, donde se preguntaron temas relacionados a cadena de custodia. Y uno de los temas fue el uso del nombre correcto. Y decían, ¿es correcto que nosotros empleemos el término evidencia en nuestro sistema? Y en el acuerdo se llegó y se dijo, no, no es correcto utilizar evidencia en nuestro sistema, por lo menos en el peruano, porque porque el término evidencia está más afiliado a un sistema como en el anglosajón, en el cual se utiliza el término evidence y proof como dos temas diferentes. Entonces, se recomendó utilizar términos que son empleados por la cultura europeo continental. Entre ellos está el relacionado al fuente de prueba, medio de prueba y prueba digital. Yo les voy a compartir con los organizadores un texto que me parece bastante, muy minucioso, trabajado por la profesora Teresa Armentadeu, en el que se titula Regulación legal y valoración probatoria de fuentes de prueba digital, correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, entre la insuficiencia y la incertidumbre. Este ya es un texto publicado hace un año y medio aproximadamente, pero ella nos recomienda y nos dice, utilicemos los términos que nosotros tenemos en nuestra cultura jurídica. En Perú utilizamos fuente de prueba y medio de prueba. Ok, podemos entrar a discusiones sobre si es correcto hacer esta distinción entre fuente y medio de prueba. Fuente como aquel elemento externo al proceso y medio de prueba cuando es incorporado al proceso. Ok, muy bien, podemos tener, pero utilicemos esa nomenclatura, la nomenclatura que ya lo tenemos. Fuente de prueba, medio de prueba, digital o prueba digital. Por eso la exposición está titulada como prueba digital, no como evidencia digital. Prueba digital. Bien, listo. Ahora bien, ¿qué información transmitimos cuando llamamos o empleamos nuestros celulares? Digamos que yo cojo y marco el número de Astrid y le llamo y le digo, hola Astrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Astrid me dice, bien, acá, esperando que la charla esta termine para hacer mis cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué información transmitimos cuando llamamos, empleamos nuestros equipos de un punto a otro? Lo primero es que vamos a tener lo que se conoce como datos de contenido. Los datos de contenido es la información en sí misma. El hola, Astrid, ¿cómo estás? Es datos de contenido. Bien, Ricardo, estoy esperando que termine la charla. Es datos de contenido. Es el mensaje transmitido. ¿Ok? Datos de contenido. Pero no solo se transmite esa información cuando hablamos de un punto a un punto. También se transmite lo que se conoce como datos de transmisión de información. Esto es información conexa al contenido del mensaje. Información asociada a la comunicación, como la hora, como la ubicación. Por ejemplo, desde el punto en el que estoy llamando hasta el punto en el que se recibe la llamada. Ok, la geolocalización, desde dónde empezó la llamada, desde dónde termina la llamada, el tiempo de duración. Que hayamos hablado 1 minuto y medio o 2 minutos no es el contenido del mensaje, es transmisión de información. ¿Y por qué esta diferencia es importante? Bueno, no sé si Colombia ya esté afiliado, pero Perú sí, ya se adhirió al Convenio de Budapest y forma parte de nuestro ordenamiento. El Convenio de Budapest es un convenio que permite a los países miembros intercambiar información con mucha más fluidez. Y ahí se hace referencia a los datos de transmisión de información, como datos relativos al tráfico. Datos relativos al tráfico, ¿qué es? Son datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático que puede incluir origen, destino, ruta, hora, tamaño, duración de la comunicación o el tipo de servicio que subyace. Datos relativos al tráfico. Y uno podría decir, ok, pero esa información, o por qué sería importante hacer esa diferencia entre datos de contenido. Qué bueno, muchas gracias, Efraín, por la precisión, por la adhesión
al convenio de Budapest. Qué bueno está. Entonces estamos en la misma línea. ¿Por qué haríamos esa diferencia entre datos de contenido y datos de transmisión de información? Sencillo, porque si un señor fiscal está realizando una investigación y quiere, por ejemplo, acceder al contenido de una conversación que está en curso, el contenido de una conversación, está hablando sobre datos de contenido. El grado de afectación al contenido esencial va a ser mayor. Pero si el fiscal no quiere el contenido de la conversación, sino si lo que el fiscal quiere, por ejemplo, es datos periféricos a estas, como por ejemplo la geolocalización, desde donde se están realizando las llamadas, de donde se están recibiendo las llamadas, el grado de intensidad a la afectación no va a ser el mismo. Por eso es que podemos hacer una diferencia entre contenido y transmisión de información. Eso no significa que no esté protegido los datos de transmisión de información, sí lo están, pero la protección va a ser menor al contenido. Entonces, cuando estemos analizando estos temas, hay que tener claramente diferenciados datos de contenido y datos de transmisión de información. Y cuando estamos hablando de derechos afectados, por ejemplo, el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Bien, a las comunicaciones. Déjenme ver, por aquí había unas intervenciones por chat. ¿Hasta qué punto, nos pregunta Leonardo, hasta qué punto el desconocimiento de las nuevas tecnologías justifica las deficiencias del sistema penal y en general la legislación de nuestros países? Miren, lamentablemente es un gran problema lo que nos señala, el desconocimiento. He tenido la oportunidad, como les decía al inicio, de participar en capacitaciones a nivel nacional con fiscales y con jueces. No solamente fiscales y jueces que investigan delitos comunes, sino que investigan trata de personas, que investigan lavado de activos, que investigan tráfico de drogas, que investigan delitos de crimen organizado. ¿Bien? Y una de las preguntas que yo les hago o les hacía a los alumnos, a los fiscales, era la siguiente. ¿Ustedes saben lo que es el agente encubierto? Y todos me decían, sí, claro, tenemos nuestra ley de agente encubierto y demás. ¿Usan agente encubierto? Sí, claro, utilizamos agente encubierto. Y yo les preguntaba, estoy hablando, y esta experiencia es de hace pocos meses, estamos hablando de noviembre del 2019, un grupo de fiscales especializados. Les decía, ¿cuántos de ustedes han utilizado la figura del agente encubierto informático? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes saben si es que la figura del agente encubierto informático está regulado en nuestro país, en Perú? Ninguno. Ok, ¿saben? Y para terminar esta pequeña anécdota, ¿sabían que en el Perú está legislado esta figura del año 2013 y más de 6 años y un grupo de fiscales especializados, altamente especializados, no lo utilizaban porque no sabían que esta figura existe? Entonces, el desconocimiento de estos temas ¿impide una buena o una mejor investigación? Sin duda. El desconocimiento de estos temas, incluso como abogados defensores, nos limita la posibilidad de cuestionamientos a actuaciones irregulares que puede haber tenido el Ministerio Público. O, por ejemplo, tutelas de derechos que podríamos hacer. Bien, pensé que había otro comentario, digamos. Cuarto punto, el uso del WhatsApp. ¿Ok? El uso del WhatsApp en las comunicaciones digitales, en las comunicaciones. Sin duda todos tenemos WhatsApp, que hoy por hoy ya no es la más fiable. Hay algunas otras, como por ejemplo el Telegram, que ahí está. Muchas gracias, Ana María. En Colombia está regulado con la ley 1908 del 2018. Perfecto. Él se refiere al agente encubierto informático. Interesante, si es que hace referencia, muchas gracias. Voy a revisar esa norma. Obviamente no ahorita, pero sí lo voy a tener porque me interesa ese punto. Cuando algunos colegas fiscales les decía que desde el 2013 tenemos la figura del agente encubierto informático, me decían, pero estamos esperando el protocolo que lo desarrolle. Ningún protocolo, en realidad era desconocimiento normativo. Budapest desde el 17 de marzo del 2020. Excelente, excelente. Gracias. WhatsApp. A ver, veamos. Todos tenemos WhatsApp. Ya decíamos que hay algunos sistemas de comunicación que son más seguros que el WhatsApp. Entre ellos está Telegram. Yo particularmente utilizo Telegram por la opción que tiene de no solamente encriptación de llamadas, sino también de eliminación de mensajes. Mando un mensaje que quiero que una persona lo vea
dura unos segundos y se destruye, no se queda almacenado. Hacen una requisa, una incautación de algún equipo electrónico, en principio esas comunicaciones no aparecen, no aparecen. Ahora, y uno podría decir, pero ¿qué nos está recomendando? ¿Que realiza alguna actuación delincuencial? No, pero es un tema que nos debe preocupar. En Perú, hacia el año 2006-2008, tuvimos un caso muy famoso llamado el caso Business Track. De hecho, el caso Business Track era una agencia de ex miembros de la Marina que realizaban chuponeos o interceptaciones telefónicas ilegales y brindaban servicios de seguridad informática legales. Entonces, miembros del gobierno, congresistas, empresarios estuvieron interceptados. Y entre esas interceptaciones ilegales, que finalmente todas estas personas fueron, muchas gracias Ana María, ahora lo reviso, estuvimos interceptados nosotros. Yo pertenecía a un estudio jurídico en el cual veíamos casos muy delicados, empresas muy importantes, y a mí me sorprendió cuando revisaba el expediente de esa causa y veía que estaban mis conversaciones. Yo en ese momento era asistente legal o creo que era abogado, no recuerdo de algún caso en particular, y estábamos interceptados. Entonces, el hecho de que querramos mantener privacidad y seguridad no nos convierte en delincuentes. De hecho, nos convierte en personas que están protegiendo. Fiscales o jueces pueden ser víctimas de ciberataques. Entonces, no es un tema, digamos, a tener... Claro, acá nos dice Oscar, Telegram es muy pertinente para mantener la confidencialidad de abogado-cliente, investigador-cliente, investigador-abogado. Sí, sí, sin duda. Yo utilizo bastante Telegram. Signal todavía no lo he utilizado. Hace un par de años, en el 2018, estuve en Girona y tuve la suerte de tener a un profesor que era el jefe del cuerpo de peritos informáticos de Madrid y nos recomendaba y nos decía Telegram está bastante seguro. Todavía no han podido... romper la seguridad de ellos, no sé, hasta lo último que he leído, Telegram está bastante seguro. Pero es un poco lo que decía Oscar, no es un tema de que querramos cometer delitos, sino es que podemos ser víctimas de delitos, y es ahí la diferencia, Ahora, pero, creo que hice una bueno, se me fue esa línea. Ya está, gracias. Hay aplicaciones que uno puede descargar para crear mensajes de WhatsApp falsos. Es más, una conocida es WhatsApp fake, chat falso. Y uno puede crear realmente WhatsApps falsos. Veamos esta aplicación. ¿Ven? Esta yo la creé. Andrés Avelino Cáceres es un héroe peruano. De hecho, yo lo admiro bastante. Pero ven, ustedes pueden crear mensajes falsos. No le estoy diciendo que lo hagan, sino le digo que pueden hacerlo. Y ven, en realidad, el doble check de leído, la hora en la cual uno puede haber recibido el mensaje, etc. Y es bien sencillo, es muy sencillo. Pero pensemos no en nosotros que estamos previniendo en temas de seguridad informática, sino pensemos en, de repente alguien nos quiere fabricar una prueba, de repente nuestra contraparte no respeta los límites éticos y sí está dispuesto a crear un chat falso. ¿Qué podríamos hacer para impugnar la credibilidad o para cuestionar la fiabilidad de esos elementos que se están presentando en un proceso? Y ahí viene lo importante. Y por eso es que les decía, la profesora Teresa Almentadeu, muy interesante, muy interesante. Ahora, antes de ese punto, en Perú tenemos una gran discusión. Y ojo, nuevamente, no con los jueces y fiscales de delitos comunes, sino con los fiscales y jueces de casos de crimen organizado. De hecho, ustedes sabrán que casi todos nuestros presidentes o expresidentes están cumpliendo prisión preventiva o están con orden de detención domiciliaria o están con pedidos de extradición. Tenemos a muchos altos dignatarios, exmandatarios y políticos, hoy en día por los casos de Odebrecht, con prisión preventiva. Muchos de ellos. De hecho, se cuestiona incluso el abuso de la prisión preventiva. Pero, ¿a qué voy con esto? En que varias de las pruebas que se están utilizando, los medios de prueba que se están utilizando, son chats, son conversaciones. De repente, de un colaborador eficaz, ok, listo, que ha presentado los chats, o de repente un aspirante a colaboración eficaz que ha presentado los pantallazos de las conversaciones. Ok, ¿y cómo sabemos que eso es cierto? ¿Y cómo sabemos que el chat que ha creado no ha utilizado el WhatsApp falso, el chat falso?
Entonces ahí vienen los problemas. Entonces el problema que nosotros tenemos una investigación preparatoria, tenemos una etapa intermedia que básicamente es de depuración de la acusación y de control de los medios de prueba y el juicio oral. Y la pregunta que se hacen los jueces de la etapa intermedia es, ¿admito o no admito los chats que me han presentado en pantallazos? No me han presentado el equipo electrónico, no me han presentado un peritaje, me han presentado una impresión a colores o en blanco y negro. Ok, ¿debería admitirlos o no debería admitirlos? De hecho, en realidad, en nuestro país, esa es una gran pregunta. Y cuando me preguntan a mí, ¿debería admitirlos? Sí. Claro, porque no hay en ese momento, hasta ese momento, un cuestionamiento sobre la licitud. Recordemos que uno de los límites de la actuación probatoria es la licitud. Si estamos hablando de prueba prohibida, esto es que ha sido conseguido de manera ilícita, para afuera, no se admite. Pero si lo que queremos es cuestionar su valor probatorio, esto es la fiabilidad del chat, del contenido, y eso es otra cosa. Y eso no se discute, por lo menos no en nuestro ordenamiento, en la admisibilidad, sino en la práctica de prueba, en el juicio oral. La profesora entonces, Teresa Armenta, nos dice cómo tendríamos, qué elementos tendríamos que tomar en consideración para la valoración. Ojo, no estamos hablando de admisión, la valoración de los chats de WhatsApp. Bien, primer punto, hay que diferenciar si es que hay una aportación del original, esto es, el equipo que será visualizado contra la copia o pantallazo. Claro, va a tener mayor valor probatorio y va a ser más fiable si es que yo he tenido el equipo versus un simple pantallazo o una impresión. Dos, el segundo criterio de valoración de los chats de WhatsApp. Dos, falta de impugnación para ser valorada como aceptación tácita de su autenticidad y validez. Claro, digamos que presentaron los pantallazos, las impresiones de los chats desde la investigación y el imputado o el investigado nunca lo cuestionó. Etapa intermedia no lo cuestionó y recién en el juicio oral cuestiona y dice, no, que eso no es cierto, que ha sido adulterado y demás. Ok, esa falta de impugnación puede ser valorada como aceptación tácita de su autenticidad y validez desde el inicio. Tercer punto, quien cuestiona la autenticidad debe reforzarla probatoriamente. O sea, si en la investigación yo, por ejemplo, digo, ese chat no me pertenece, debería ser algo más que sencillamente limitarme a decir no me pertenece. Ofrezco mi teléfono para que se haga un peritaje. Uy, listo. El peritaje me dice que de su equipo no salió. Muy bien. Listo. Cuarto punto, y temas de valoración, si es que existe un peritaje sobre el equipo. ¿Cuál es el problema? El problema es que como los chats pueden ser eliminados, o de repente lo que le pasó a un distinguido colega y compañero, es que estaba en conversaciones con una mujer, él es hombre, estaba con una mujer, y eran conversaciones afectuosas, y para que no lo descubra su esposa, eliminaba los mensajes. Escribía, eliminaba, escribía, eliminaba, escribía, eliminaba. Y llegó un momento en que esa mujer en realidad tenía una relación laboral con él, y dijo acoso laboral. La pregunta es, y ella presentó los chats. Claro, él decía, esos chats están incompletos porque han borrado. Y cuando se le decía, ¿y usted tiene sus chats para contra? No, porque los borré. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. ¿Quién está aportando el elemento original? Ella, falta impugnación. Bueno, él está impugnando desde un inicio. Está cuestionando la autenticidad, sí, pero no tiene cómo reforzarla probatoriamente. Entonces, estos 4 puntos hay que tomarlos en consideración nuevamente. No son un checklist que tengo que decir, ok, ¿aporté el original? Sí, listo, es totalmente fiable. No hubo impugnación, listo, es totalmente fiable. No ha habido cuestionamiento probatorio, listo. No ha habido un peritaje, listo. No, estos son sencillamente criterios que hay que tomar en consideración al momento de analizar los chats de WhatsApp. Y no es que a la profesora Teresa Armenta se le ocurrió y dijo un día, ok, ¿qué voy a hacer para valorar los medios de prueba? No, sino, de hecho, lo que hizo fue analizar jurisprudencia española. Nuevamente, con los organizadores, yo les voy a compartir este texto y algo de jurisprudencia adicional que yo tengo sobre esta materia. Entonces, miren, pronunciamiento del 2014, de la Sala de Apelaciones de Vizcaya, en España.
La mera protesta de que el WhatsApp es manipulable y de que las conversaciones pudieron ser mantenidas por el anterior titular es manifiestamente insuficiente para alterar la valoración probatoria en el sentido de interés del recurso. En opinión del tribunal, esta versión no tiene el relieve necesario ni la credibilidad mínima para representar una hipótesis alternativamente razonable. Claro, si solamente estoy diciendo que estas conversaciones pueden haber sido hechas por el anterior, no queda en nada. O sea, tengo que reforzar probatoriamente esto. Y ese es uno de los criterios que la profesora hacía referencia. Dice, Leonardo nos dice, ¿qué tanto se puede hacer uso del concepto de vulneración de derechos fundamentales para impugnar una prueba tecnológica? Claro, aquí ahora vamos a ver ese punto, Leonardo. Lo que pasa es que, a ver, nuevamente, en nuestro ordenamiento, no sé si es que compartamos la misma regulación. Para obtener las conversaciones de WhatsApp, en Perú se requiere autorización judicial o autorización expresa del titular del chat. Punto. Si es que no tengo autorización judicial, estamos hablando de prueba prohibida, porque se está realizando la vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales, intimidad y secreto de las comunicaciones. Entonces es así, gracias Beatriz. Entonces, si no tengo autorización judicial para revisar esos chats, prueba ilícita. Si no tengo autorización del titular, listo, prueba ilícita. ¿Cree usted que en delitos informáticos tiene gran relevancia la adquisición de la evidencia digital con control previo? No. Yo creo que lo que pasa es que como una de las características de los delitos informáticos o de los delitos cometidos con herramientas tecnológicas, que no necesariamente es lo mismo, es la rapidez con la cual se desaparecen los medios de prueba. Sí va a tener que haber un control judicial, pero no necesariamente tiene que ser un control anterior, puede ser un control posterior. Nosotros tenemos, por ejemplo, la geolocalización policial. Si es que alguien ha secuestrado a una persona y la policía tiene los datos, digamos, desde el cual se está realizando la llamada, tradicionalmente, para geolocalizar ese equipo, tendría que recurrir al fiscal y el fiscal solicitar una autorización judicial, autorización ex ante, para recién la empresa de comunicaciones pueda brindar la información de dónde está. En el año 2014 tuvimos una modificación legislativa donde dijeron, por estos casos que son sumamente graves, la policía puede solicitar de manera directa a la empresa de comunicaciones la ubicación expresa. Y de manera paralela, el fiscal tiene que solicitar una convalidación judicial posterior. Entonces, debemos detenernos a analizar cada situación. Pero yo no creo que la regla tenga que ser necesariamente control judicial ex ante para todos los casos. Van a haber algunos casos en los cuales sí se requiere y sí se puede realizar una solicitud de control anterior, pero no necesariamente en todos los casos. Y les comento, me distraje por unos sonidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Me llama una fiscal que lucha con temas de drogas una fiscal que lucha con temas de drogas. Entonces ella dice, hemos intervenido a un ciudadano que estaba vendiendo droga y la policía ha revisado sus chats de WhatsApp y resulta que no solamente vende droga, sino que también se le ha encontrado con posesión de fotografías y videos de abuso sexual de menores de edad. Esto es pornografía infantil. Ya, ok. Y la pregunta que le hago es, ok, ¿y cómo? Le digo, pues, acá nos decimos doctores. Doctora, ¿y usted cómo ha obtenido esos? ¿La policía cómo ha obtenido esos? Ah, bueno, que ellos tienen sus formas de obtener. Ya, ok. Prueba ilícita. O sea, tendríamos que luego ver temas de exclusión de la prueba, criterios de ponderación y demás, pero de por sí estamos hablando de prueba ilícita porque no tenía autorización del titular ni tenía autorización judicial. ¿Qué pudieron haber hecho? Incautar el equipo sobre Faraday, solicitar autorización judicial para hacer la visualización de las conversaciones. Ahí no creo que era necesario realizar actuaciones ex ante antes de la autorización judicial. Bien, entonces ese es el punto. ¿Qué jurisprudencia importante sobre materias de WhatsApp hay en España? Acá tienen algunos pronunciamientos del 2003, 2015, 2007, 2014,
de Vizcaya, Barcelona, Pontevedra, Madrid. Todo esto se los voy a compartir con los organizadores porque es un tema bastante novedoso, bastante interesante que creo que tenemos que empezar a reforzar. Sobre lo que comentas, Carolina nos dice, sobre lo que comentaba en torno a la prueba ilícita, es igualmente ilícita si quien toma el pantallazo participa de la conversación. Muchas gracias, Carolina, por tu gentil comentario. No, no es lo mismo. Si es que de repente el interlocutor, yo le mando una conversación a Andrés y Andrés empieza a hacer capturas de pantalla, pese a que no tiene autorización mía, esos, por lo menos en la jurisprudencia peruana, unánimemente es tratada como prueba ilícita, como prueba permitida. No necesito, basta que uno de las dos partes de la conversación de la autorización, es más, hablamos por teléfono y me están grabando la conversación, la persona con la que hablo, prueba ilícita. Ahí no hemos tenido mayor discusión. Lo que les comentaba sobre los temas de chats, gobernantes peruanos y funcionarios, empresarios que están detenidos, básicamente ha sido porque alguno de los interlocutores tomaba fotografías, porque tomaba pantallazos. Decía, Telegram destruye los mensajes en pocos segundos. Sí, correcto. Pero ¿saben lo que hacían algunas personas para mantenerlos? Recibían su Telegram y con el teléfono le tomaban fotografías a los mensajes antes de que se destruyeran. Entonces tenían fotografías de los mensajes. No hacían capturas de pantalla porque hay algunas aplicaciones que te avisan cuando la persona con la que has compartido ha hecho una captura de pantalla. Pero entonces hacían fotos del mensaje. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Listo. Entonces yo les voy a compartir esta jurisprudencia sobre WhatsApp. Y para ir avanzando. No sé si tengan alguna pregunta adicional sobre este tema. Avanzamos. Avanzamos sobre Facebook. Sobre Facebook hay que tener en consideración algunos puntos. No sé si ustedes hayan revisado cómo comparten la información en Facebook. Hay alguien que creo que tiene su micrófono, déjenme ver, prendido su micrófono. Sí, Andrea. Andrea, si puedes silenciar el micrófono porque ahí está. Muchas gracias. Justo se filtraba un poquito de eco. Ya, deme un minuto para cerrar esto. Ya está. Ahora sí, no sé si ustedes hayan revisado las políticas de privacidad de Google, de Facebook. Seguramente sí, porque estoy seguro que ustedes han revisado, han hecho sus prints, han analizado lo que han estado cediendo, lo que han estado autorizado. En el caso de Facebook, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con la información que estamos compartiendo. No hay ningún problema, André. En Facebook, por ejemplo, podemos compartir información con perfil público. Si estamos compartiendo información con perfil público, aquí en Perú tenemos lo que se conoce como búsqueda en fuente abierta. Búsqueda en fuente abierta básicamente es ingreso la URL y hago impresiones o pantallazos de ello y consigno la URL desde la cual he estado obteniendo esa información. No va a funcionar si es que es información privada. Si es información privada, necesariamente voy a tener que tener autorización judicial o autorización de alguien que pueda acceder a esa cuenta. Algún amigo, algún familiar, el denunciante, un testigo que es contacto, ok. Pero yo, como externo, abogado o como fiscal, si no tengo acceso a ese perfil privado, no voy a poder obtener esa información. Porque si lo hago, lo que hago es, si lo hago, me expongo a que me tachen o me invaliden esto como prueba prohibida. Leonardo nos dice, ¿cuáles son las garantías que deben darse para la admisión y valoración de la prueba tecnológica? Bueno, cuando estamos hablando de admisibilidad de medio de prueba, el criterio que tenemos, a ver, nosotros nos afiliamos a un sistema que propicia la búsqueda de la verdad como objeto del proceso y por lo tanto, para reducir la incertidumbre epistémica, la mayor cantidad de medios de prueba nos permiten ampliar la base cognitiva del juez para resolver. Por lo tanto, nuestra regla y la regla general es ingresa todos los medios de prueba, salvo que no sean pertinentes, no sean conducentes, no sean útiles, hayan sido ofrecidos de manera extemporánea o, quinta, sea prueba ilícita. Si es que yo alego prueba ilícita, por ejemplo, y pongo un ejemplo, en el caso que estamos viendo ahora de WhatsApp, si de repente el fiscal o el defensor, no sé, obtuvo información de Facebook, de un perfil privado,
donde no ha explicado cómo ha obtenido esa información, válidamente puedo cuestionarla y excluirla como prueba prohibida. ¿Por qué? Porque ha vulnerado. No sé si me ha hackeado y no sé cómo ha obtenido esa información. Solamente la podía obtener con mi autorización, con la autorización de alguien que tenga acceso a esta información o autorización judicial. Entonces, ese es un punto. Punto adicional, no hay que olvidar consignar la URL que estamos empleando. La URL, esto es lo que está arriba, www.facebook.com/tal. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir saber o identificar de dónde he obtenido la información. En muchos procesos que he visto, en muchas consultas que he absuelto, lamentablemente me presentan pantallazos. Ojo, y no solamente estamos hablando de fiscales, también estamos hablando de abogados, y acá en Perú de abogados de estudios muy prestigiosos, muy grandes, abogados corporativos, que me traen pantallazos y digo, ¿y dónde está tu URL para saber de dónde la has obtenido? ¿Qué es la URL? Bueno, ¿dónde está tu www.tal la dirección? No la tengo. Entonces no podemos controlar la fiabilidad. Primero no podemos analizar la legitimidad, esto es la licitud del origen, de dónde he descargado eso. Y luego no puedo controlar la fiabilidad del medio de prueba, que son dos criterios distintos. Licitud relacionado a temas de admisibilidad y fiabilidad relacionado a temas de valoración probatoria. Bien, entonces, primer punto, no olvidemos la URL de lo que estamos aportando en el proceso. ¿Okay? No hay que olvidarlo. ¿Cómo puedo obtener una información de un sitio web? Ok, pasemos a esto. Quiero conocer, por ejemplo, qué información, quién es el administrador de una página web. Si ya tengo la URL del sitio, hay varios buscadores en las cuales ingreso esa dirección y pongo como ejemplo la oficina en la cual antes yo pertenecía, www.abarroliperú.com, que son las siglas, ¿ok? Coloco esta dirección en un buscador, por ejemplo, en este. Buscador de GoDaddy. Ingreso esa dirección, www.abarroliperú.com. Listo. ¿Y qué información puedo obtener? ¿Ven? ¿Quién ha registrado el correo? Disculpe, el correo de quien ha registrado, rcayirgos@abarroli, el nombre de la persona que ha registrado este dominio, por ejemplo, la dirección que se encuentra asociada, incluso hasta el teléfono celular que ha asociado. Y todo esto lo he obtenido sin autorización judicial, sin vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque esta información yo accedí a que sea información pública. Acá hay opciones, si es que yo registro mi página web, tengo opciones para mantener todo esto oculto. Pero esta persona, por ejemplo, dio la autorización para que todo esto esté. Y esto le digo, tengo un caso de investigación de trata de personas, yo soy abogado de víctimas. Ok, me dicen, por ejemplo, que estas víctimas fueron trasladadas a un hostal, un hospedaje, un hotel que tiene la página web. Ingreso a la página web, ingreso a esto y de repente me sale esta información. ¿Significa que él fue? No, pero significa que tengo datos iniciales de investigación. Lo llamaría a declarar. Buscaré corroborar si es que tiene alguna relación con el hecho ilícito o no, pero acá tengo herramientas que me permiten, por lo menos, ampliar mi investigación criminal. Es más, no solamente es eso, acá tengo otra, juicio. Quiero ver a partir de, acá tengo el juicio, ingreso el dominio, el IP y me aparece esta información. Sexto punto que quiero tocar antes de que se nos acabe el tiempo, está relacionado a temas de geolocalización. Y esto es muy interesante, A mí particularmente me pareció sumamente útil. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen correos en Gmail? ¿Ok? Seguramente la mayoría. A ver, acá hay una pregunta. Gracias, Beatriz. Ahora, vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes leyeron los términos de privacidad y condiciones de Google? Es decir, seguramente ustedes no pusieron aceptar, sino leyeron concienzudamente qué es lo que le están dando a Google a cambio de su correo electrónico, porque como saben, nada es gratis. No significa que tengan que pagar, pero de repente algo le estamos dando. Quién sabe, de repente hasta su primogénito han firmado aceptar con tal de tener una cuenta de Google. Acá está bien especificado. Acá, es más, el propio Google nos da una ayuda y nos dice, mira lo que me estás dando. Te hago hasta un video para que ustedes sepan qué me están dando de información a cambio de mi cuenta de correo.
Cuando utilizas los servicios de Google, recogemos información de diversa índole. Con carácter general, esta información se divide en dos categorías, las que creas o compartes con nosotros y las que recogemos cuando usas nuestros servicios. A continuación, te explicamos más detalladamente qué engloban estas categorías. Recogemos los datos que creas y compartes con nosotros, como, por ejemplo, el nombre que proporcionas al crear una cuenta, las fotos que subes a Google Fotos o los mensajes que envías haciendo uso de nuestros servicios. También recogemos información cuando usas nuestros servicios, es decir, datos sobre los dispositivos, las aplicaciones y el navegador que utilizas, además de tu actividad en Google, como las búsquedas que haces, los anuncios con los que interactúas y las visitas a sitios web que usan nuestros servicios. Esto puede incluir información sobre tu ubicación cuando utilizas los servicios de Google. Por ejemplo, si buscas cafeterías, podemos utilizar los términos que has buscado y tu ubicación para ayudarte a encontrar un lugar fantástico a la vuelta de la esquina. Cuando utilizas... Bien, si estuvieran atentos al video, dice, y entre todas las cosas que recogemos está datos relacionados a tu ubicación, geolocalización, claro. Por eso es que no sé si se han preguntado, de repente uno va, y esto es ya otro tipo de marketing, uno va, por ejemplo, a un supermercado con su teléfono, ni siquiera utiliza su teléfono, sale del supermercado y se va, no sé, al cine, sale del cine y se va, no sé, y regresa a la casa, y le empieza a llegar publicidad sobre... digamos, ofertas que hay en ese supermercado. Y uno dice, pero si no he ingresado, no le he dado clic a nada del supermercado, ¿cómo puede estar llegándome esta información? ¿Por qué? Por la geolocalización. Porque estamos dándole información mientras estemos con el teléfono abierto por todos lados. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora bien, sobre temas de geolocalización, esto es, por ejemplo, lo que almacena Google de nosotros. Un buen amigo mío, le digo, vamos a ver qué información ha estado almacenando tu teléfono de por dónde te has estado desplazando. Y esto es lo que hemos tenido. En 30 minutos, todas las calles, si he estado caminando, si he estado en coche, los trayectos, las direcciones. ¿Y esto lo hemos obtenido con autorización judicial? No, solamente hemos ingresado, y esta es la mía, totalmente limpia. Desde que me di cuenta en el año 2015 de toda la información que le está dando a Google, desactivé esa opción. Y si ustedes quieren saber si es que Google tiene la información de ustedes, pueden ingresar a esta dirección, maps.google.com, location history, /b/0. Y ahí ustedes pueden ver si es que habían dejado activada la opción de historial de ubicaciones o no. Y esto con fines investigativos es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque imagínense, de repente quiero que la empresa de comunicaciones me dé información sobre la ubicación de este dispositivo electrónico, pero quizás va a tomar mucho tiempo. Ok, de repente tengo la autorización de aquella persona que está siendo investigada para ingresar a solicitar su historial de ubicaciones. Punto. O de repente tengo un cliente que están incriminándolo y le dicen, no, lo que pasa es que él estuvo presente en el lugar de los hechos el día tal, y quizás él tiene, y con él reviso su teléfono y le digo, entremos a eso. Y ahí aparece dónde está la ubicación. Punto. Un elemento que nos permite tener como, para armar nuestra teoría del caso, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esto es bastante importante. Sí les quería comentar que en Perú tuvimos un pequeño problema. Y ahí viene un tema de... hice una publicación, ahora yo les voy a enviar nuevamente con los organizadores, tengo 2 textos que fueron apoyados, de hecho un proyecto que trabajamos con Google, uno era sobre la ley de delitos informáticos en Perú, donde describimos los diferentes tipos de delitos que han sido regulados a la luz del Convenio de Budapest, y otro sobre la geolocalización policial. Esto tuve la oportunidad de hacer una exposición en la Universidad de Castilla-La Mancha solamente sobre temas de geolocalización. Y el título de la ponencia era geolocalización policial, la lucha entre la eficacia investigativa y las garantías procesales. Entonces aquí tenemos que pensar en lo siguiente. Este fue un caso típico que es el que originó el cambio normativo. Un secuestrador llama a un empresario y dicen que ha secuestrado a su familia.
Al teléfono escucha a sus hijos llorando, escucha a su esposa pidiendo auxilio. Dice que si no le da $5.000 en un día, todos se mueren. Va y le dice, anda al cuarto de tus hijos y vas a ver que está la ropa con sangre. Listo. El peor escenario. Una nota dice, si no pagas, se mueren, incluso hasta la mascota ahorcada. Muy bien, listo. Escenario clásico de una extorsión. Entonces, como decía hace un momento, en Perú teníamos antes la geolocalización con autorización judicial previa. Y la policía nos dijo, no, es que mientras pedimos la autorización, mientras le informamos al fiscal y el fiscal pide la autorización y el juez tramita esa autorización, ya se nos murieron todos. Entonces dijeron, vamos a adelantar la geolocalización. ¿Para qué? Para tener geolocalización policial. Por eso es que el decreto legislativo 1182 del Perú dijo, cuando hayan casos de flagrancia delictiva, cuando el delito sea superior a 4 años y el acceso a estos datos sean mecanismos muy importantes para la investigación, la policía tiene la potestad de requerir esta información de manera directa. Sin analizar temas de flagrancia, yo creo que ahí no hay flagrancia, sino hay la comisión de un delito que es distinto a flagrancia. El problema que se presenta es aquí, en Perú. La policía, no cualquier policía puede requerir esta información a los centros de comunicaciones, sino la policía especializada, en este caso la División de Investigación de Alta Tecnología. Y el problema, si el fiscal requiere esto a la empresa de comunicaciones, le dicen que no. Y le dicen que no porque nuestra norma ha sido redactada al punto en el cual solo la policía especializada se lo puede pedir. Ni el fiscal, que aquí en Perú es el titular de la acción penal, ni el fiscal, que es quien conduce legalmente la investigación desde el inicio, le brindan esa información. Solamente la policía. Y esto nos trae consigo problemas sobre la licitud. ¿Qué pasa si es que la policía obtiene esta información y luego un juez dice, no señor, esa información no procede porque usted no reúne los supuestos? A quien fiscaliza a la policía es el propio Poder Ejecutivo, que es el Ministerio del Interior al cual pertenece la policía. Entonces, estos problemas se nos están presentando. De hecho, se nos están presentando porque las primeras noticias en las cuales salían, gracias a la geolocalización policial, se han encontrado extorsionadores y demás. Primer caso, que fue en menos de 24 horas se solucionó. Estaban pidiendo 5.000 soles, que son $1.500, a un empresario. Resulta que la policía encuentra a la esposa secuestrada paseando de la mano con su nueva pareja. Esto es con el amante. Y ellos eran los que estaban realizando la falsa extorsión. Ahí no teníamos flagrancia, ni siquiera teníamos delito que estaba cometiéndose en contra de la señora esta, sino estábamos viendo un tema totalmente distinto. Entonces, mucho cuidado al momento de flexibilizar las garantías procesales en aras de una lucha mucho más eficaz, mucho más eficiente contra este tipo de delitos, porque si no lo que puede estar generando es una exposición de los ciudadanos y posibles pruebas, prueba prohibida. Y con esto ya voy terminando en estos minutos, las diferencias entre el código email y el código IMSI. Ojo, el código email y el código IMSI. Seguramente algunos de ustedes ya lo saben, pero ¿qué es el código email? Yo les voy a pedir lo siguiente, ¿sí? Les voy a pedir, y acá lo voy a anotar en el chat, que todos coloquen, por favor, lo siguiente. Déjenme ver el chat. Van a colocar en sus teléfonos lo siguiente. Asterisco, numeral 06, numeral. Ahí está. Coloquen eso, por favor. Coloquen esto. Asterisco, numeral 06, numeral. Bien. No les va a pasar nada a sus equipos, no se preocupen, no me voy a robar su información. Lo que les va a aparecer es la información de su código email, ¿ok? Su código email. ¿Qué es el código email y qué es el código IMSI? Eso es lo que vamos a ver. Ya apareció el email. Ya apareció el email. ¿Qué es el código email y qué es el código IMSI? Eso es lo que vamos a ver. Y cómo, si es que es necesario tener autorización judicial para acceder a ello o no. A ver, vamos a ver qué nos dice. Sí, asterisco, numeral 06, numeral. Ajá, correcto. Tal cual, ahí les debería aparecer. El código IMSI es un código de 15 dígitos pregrabados que permiten identificar al equipo terminal de manera exclusiva.
Sí. ¿Qué significa el equipo? El equipo. Este equipo. Mi celular tiene un código email. Si tuviera una tablet a la cual le puedo meter un chip, esa tablet tiene un código email. Hay algunos celulares que tienen doble chip, tendrán 2 emails. Entonces, esos dígitos, creo que en Colombia también es así, en Perú son 15, prácticamente a nivel mundial son 15, en algunos otros países me parece que llegan a 18, pero en general son 15. Estos 15 dígitos me permiten identificar este dispositivo electrónico. Y no es que sean números aleatorios, de hecho están segmentados, tienen ciertos códigos. Los primeros 6 me permiten identificar la marca, modelo y las características del equipo. Los 2 siguientes me permiten identificar el código del fabricante del móvil. Los 6 siguientes son el número de serie del equipo y el último es el dígito verificador. Esos son cómo está compuesto mi código email. Entonces, si tendríamos que hacer una definición coloquial de código del email, es el código que permite identificar a mi dispositivo electrónico. Es un código único porque en principio no deberían haber 2 códigos email iguales en el mundo. Es como su cédula de identidad de mi equipo. No del chip, del equipo, ¿ok? Del equipo. Ahora, ¿cómo podemos obtener el código email? Ya lo hemos hecho con el asterisco numeral 06 numeral, primera posibilidad. Esto es lo que se conoce como el email digital. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de email que hay. Otra posibilidad, si de repente no tengo señal o no me marca con esto, configuración, ajustes, listo, estado, y ahí me aparece el código email. Tercera posibilidad, físicamente en el equipo. Hay algunos equipos que se les saca la batería. Detrás de la batería está el código email. Cuarta posibilidad, físicamente. Mi ejemplo lo he puesto con iPhone básicamente porque utilizo iPhones. Dependiendo del modelo, ustedes han visto que se les pone el chip y se mete el chip en el equipo. En esa ranurita, ahí está el código email. Y ahí están los modelos de iPhones en los cuales se les permite poner esto. ¿Qué más puedo poner? Si es que físicamente algunos lo tienen en la parte trasera, dependiendo del modelo. Entonces ahí tenemos 3, 4 formas de ver el código email de mis dispositivos electrónicos. Claro, como hemos dicho, denme un minuto para tomar un poquito de agua. Ahora sí. Lo que hemos dicho, el email debería ser único, pero se puede alterar. Lamentablemente, hay personas que tienen la capacidad, es más, ni siquiera es tan difícil. O sea, hay tutoriales en YouTube de cómo alterar mi código email. Dice, cambiar email reportado robado, el mejor método, listo, en YouTube. Pueden encontrar tutoriales de cómo alterar. Es más, uno coloca cómo cambiar en YouTube, en el cómo cambiar email, y me aparecen páginas en las cuales me enseñan cómo cambiar mi código email. ¿Y por qué lo cambiaría? ¿Por qué cambiaría mi código email? Ahí yo no puedo hablar de temas de seguridad informática, sino ahí yo puedo estar diciendo que hay un indicio de una posibilidad de que alguien quiera cometer un acto ilícito con ese equipo. Es más, no sé si ustedes utilicen Mercado Libre o prefieran Amazon o utilicen derramate.com, no lo sé. Pero basta que coloquen esto en cualquier buscador de ventas, email, y les aparece, por ejemplo, venta de equipo con email cambiado, con email limpio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay personas que roban celulares. Serían técnicas antiforenses, claro, serían técnicas antiforenses de... A ver, nuevamente, estamos viendo de cómo los delincuentes lo harían. Esto, o sea, de cómo modificarían su código email. No estoy diciendo que lo hagan, por favor. Estoy diciendo que lo pueden hacer y generalmente lo hacen los delincuentes. Entonces, este es el problema que se presenta con los email. Y el email debería ser un email único, pero hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, unas definiciones alrededor de ellas. Email físico, el email que aparece en mi dispositivo, detrás de la batería, en la ranura, email físico. Email lógico, es el email grabado en el sistema del equipo. Cuando hemos puesto asterisco numeral 06 numeral o en configuración,
ese número que me aparece es el email lógico. ¿Qué es lo que tiene que haber? Correspondencia entre el email lógico, el que me aparece, con el email físico. Tiene que existir correspondencia entre ellos dos. Si no existe correspondencia, pueda que nos encontremos frente a un email alterado, lo que nos decía uno de sus compañeros, que se ha utilizado una técnica antiforense para alterar el email, o un email inválido. Si soy fiscal, si soy agente policial, ok, tengo que tener en cuenta si es que existe esta correspondencia. Y si no, existe la posibilidad de que alguien haya utilizado este equipo para alterarlo de manera exprofeso, para alguna actividad ilícita. Bien, entonces ahí tenemos esas 4 definiciones que me parecen que son importantes cuando hablamos de email. Email físico, ¿okay? Email lógico, lo que me aparece cuando digito. Email inválido, esto es, no está en la lista del GSMA. ¿Qué es el GSMA? Es la lista mundial de los emails. Debería aparecer ahí. Y no puede figurar porque de repente está un email ausente o incompleto. O alterado, porque de repente está duplicado, clonado, o es un email inválido. Nosotros tenemos regulación normativa sobre estos temas, sobre temas del email y el IMSI. Ahora, ¿qué es el IMSI? ¿Qué es el IMSI? El IMSI, así como nosotros tenemos el código email que me permite identificar a mi equipo, el código IMSI me permite identificar al chip, a la tarjetita que le coloco a mi equipo. Es el código de identificación internacional para mi tarjeta SIM. Eso es el código IMSI. Entonces, cuando yo realizo un sistema de comunicación, cuando yo me comunico con alguien, voy a necesitar mi código email y mi código IMSI, porque ambos van a tener que trabajar, el chip con el equipo. ¿Pero qué hay? Hay lo que se conoce como los IMSI catchers. ¿Qué son IMSI catchers? Cuando yo hago una llamada y utilizo mi equipo, me conecto con una antena. Mi código IMSI se conecta con una antena. Ahora, el IMSI catcher funciona como una falsa antena. En vez de ir con la antena, se dirige a la falsa antena. Nuevamente, ¿estos IMSI catchers son ilícitos? No necesariamente. De hecho, las agencias policiales, las agencias fiscales, tienen estos IMSI catchers para realizar y saber, por ejemplo, si estoy en algún operativo antidrogas o de crimen organizado, para conocer el IMSI, el código IMSI de ese dispositivo electrónico. Pero también hay algunos delincuentes que pueden utilizar. Entonces hay que tener en consideración. Y la pregunta del millón viene con: ¿necesitaré autorización judicial para solicitar el código IMSI? ¿Necesitaré autorización judicial para solicitar el código email o no lo requeriré? De hecho, esto es algo que nos da vueltas en Perú. La cabeza nos ha dado vueltas. ¿Necesito o no necesito? La mayor cantidad de consultas relacionadas a los códigos IMSI y email que vienen de fiscales, amigos míos, o de jueces, está relacionado a esto. Ahora, nuevamente, no les voy a traer jurisprudencia peruana, pero sí española, que me parece bastante interesante. ¿Cómo se ha resuelto esto en los tribunales españoles? Dice, la captura del código IMSI o del código email no precisa de previa autorización judicial. No precisa, no se requiere autorización judicial previa. Yo quiero conocer el código email, no necesito autorización judicial. Yo quiero conocer el código IMSI, no necesito autorización judicial. La información, adicional de cómo funciona el código email, cómo funciona con el código IMSI, esto es, cómo se relaciona ya en el circuito de comunicaciones, ese paso adicional, ahí sí necesito autorización judicial. O sea, para que la numeración IMSI brinde a los investigadores toda la información que alberga, es preciso que esta serie numérica se ponga en relación con otros datos que obran en el poder del operador, claro, por ejemplo, con el código email. Entonces, esa información adicional sí necesita autorización judicial. Yo les comparto ahí también esta jurisprudencia. Hay un profesor español que ha trabajado muchísimo temas de investigación con herramientas tecnológicas. Es el profesor, gran amigo mío, Juan Carlos Ortiz Pradillo. Yo les recomiendo los textos. Él ha publicado algunas publicaciones en línea. Si no, yo con la autorización de él les puedo compartir algunas de sus publicaciones que tiene. En temas de regulación e investigación con herramientas digitales bajo las reglas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Increíble todo lo que se ha desarrollado. Y bueno, eso es lo que yo tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Un placer. A Astrid le agradezco la invitación. Esta es una foto de mis favoritas.
Les dije que me gustaba la fotografía. Esta es la Plaza de Armas de Arequipa, de una ciudad que me encanta a mí particularmente. Este es un atardecer. Espero que si en algún momento tienen la intención de venir a Perú, no duden en contactarse. Además, soy buen anfitrión y ahí podemos salir. A mí me consta que es excelente anfitrión. Yo definitivamente voy a esos cursos y siempre regreso como con 3 kilos de más. A mí me consta. Y bueno, como siempre ha sido un placer escucharte, ha sido maravilloso. Creo que ha nutrido bastante la discusión y un panorama que para nosotros ha sido bastante vago. Entonces te agradezco mucho. Estaremos compartiendo obviamente a todos los asistentes el material que tú nos estás enviando. Un abrazo súper, súper fuerte y quiero saber si hay alguna otra inquietud o duda de los participantes.